Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Escribir es una forma de comunicarnos, de tenernos presentes y por supuesto es quizá una de las acciones humanas más importantes que tenemos como sociedad. Escribir es una de las maneras en que nos comprendemos, aunque tengamos que aprender ciertos lenguajes y prepararnos de alguna manera en nuestra propia conciencia. Bienvenidos a La Hoja Suelta, seguimos con el ciclo de artes. En esta ocasión vamos a platicar justamente de escritura creativa. Nos emociona muchísimo saludarles sus anfitriones Wendy Osorio. y Omar Espinosa, arqueólogos que están intentando hacer algo nuevo en el internet. Para esta ocasión, pues nos ponemos de manteles largos porque invitamos a dos grandes personas escritoras que pues han hecho carrera pues en diferentes medios y tienen pues un montón de trabajo que presumir. Les damos la bienvenida a Raquel Castro y Alberto Chimal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, 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 muy bien, gracias. Gracias por recibirnos también. Pues aquí nos da mucho gusto, como dijo Mari, mucha emoción que nos vengan a platicar un poco de lo mucho que han hecho, porque pareciera que la arqueología con escritura creativa, ¿qué hay ahí? Hay mucho, requerimos como esta forma de comunicar precisamente nuestro conocimiento especializado. No es fácil, no es spoiler. Y queremos ahí adelantar que el trabajo que han hecho nos ha servido también como guía, como inspiración, como para aclarar también todo este mundo que desconocemos, pero que necesitamos de la escritura creativa. Entonces, vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es la escritura creativa? La escritura creativa es aquella que tiene como objetivo dar un texto, digamos, literario, un texto que tenga esta intención al mismo tiempo comunicativa y podríamos decir artística. Artística no en el sentido de que tenga que ser sofisticado o elevado, entre comillas, de ninguna manera en que se quiera definir, simplemente que quiera expresar de una manera, digamos, memorable, interesante, atrayente, bella, alguna experiencia de la vida humana. Pues sí, efectivamente, es curioso porque aquí se colisionan los mundos. A nosotros que estamos desde el lado de las humanidades, de las ciencias sociales, en arqueología nos hablan mucho de cómo es la cohesión social, ¿no? De cómo es de que un individuo o varios individuos pues llegan a unirse y empezar a generar esto que llamamos cultura. Y el hilo conductor que tenemos ahí, normalmente identificamos dos cosas. La memoria, que es esta capacidad de recordar, de quedarte y de apropiarte de conocimiento. Y la comunicación, que pues una va detrás de la otra y de alguna manera no coexiste o no existe una sin la otra. Comunicarnos y además a través de un soporte, que en este caso es escrito, pues nos hace ser diferentes. Es nuestro punto de origen, ¿no? Y muchas veces consideramos que la escritura es algo bastante llano, bastante simplón, pongámoslo así, pero digamos, mantener todas estas normas, estas reglas que a veces existen para que la idea que queremos se exprese como lo queremos, es bastante complicado, ¿no? Y bueno, de este lado con la experiencia de escribir cosas que son de difusión científica, pues a veces pensamos que la escritura creativa no tiene nada que ver, cuando en realidad estamos hablando de procesos creativos, ¿no? Y esto es lo más interesante, porque nos quedamos en una instancia donde agarramos nuestra computadora ahora, ¿no? Antes nuestra hojita, antes nuestra pluma, ¿no? Antes a lo mejor nada más pinturas o algo así, y de repente tenemos un panel en blanco, ¿no? El famosísimo trauma de la hoja en blanco. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo? ¿Cómo podemos empezar a trabajar eso?
Fíjate, lo que comentas es bien interesante porque creo que uno de los principales obstáculos a la hora de escribir es que se nos olvida que se trata de pasar de un medio a otro. A fin de cuentas, las ideas en nuestra cabeza no aparecen en forma de palabras que se siguen con determinada gramática, con cierto orden, signos de puntuación. Generalmente nuestras ideas son mucho más complejas que eso, ¿no? Una idea que te llega puede tener al mismo tiempo la evocación de un olor, de un sabor, de una textura. Al mismo tiempo te acuerdas de algo que te pasó en la infancia o te viene el miedo de algo del futuro. Y todo esto se vuelve una especie de Aleph, ¿no? Bueno, como una bola de energía de Dragon Ball, digamos, ¿no? Es una cosa en la que todo está coexistiendo. Y cuando lo tratas de convertir en un texto, tienes que desenmadejarlo. No puedes escribir al mismo tiempo el olor, el sabor, lo que te generó, lo que recordaste, lo que pensaste, lo que temiste. Y entonces eso quiere decir hacer una traducción. Tenemos que traducir de ideas abstractas, de sensaciones, de evocaciones, a palabras, que es otro medio. Y nunca, esto sí es spoiler, nunca va a quedar en el papel como está en nuestra cabeza. Y es normal. Pero uno cuando empieza a escribir, eso es muy frustrante. Cree que no tiene la capacidad, que le faltan elementos, que pensando que los escritores profesionales sí pueden, sí piensan ya en formato de texto con diseño editorial y toda la cosa, notas al pie. No es así, ¿no? Entonces creo que ese es el primer obstáculo que nos encontramos y que hace que una hoja en blanco nos parezca, pues, un espacio árido en el que no sabemos cómo empezar a encontrar esta transposición. Pero creo que justamente si partimos de la intuición o de la seguridad de que todos los que escriben, más allá de poner tu nombre o copiar un libro, ¿no? O sea, escribir no es nada más conocer el alfabeto. Cuando todos los que escriben tienen que hacer estas traducciones y hacer estas elecciones, a fin de cuentas, ¿no? Priorizas la información, no puedes poner al mismo tiempo en el papel todo y entonces tienes que decidir qué pones primero, qué va después, tienes que pensar qué efecto quieres lograr en un lector y ya sabiéndolo creo que es mucho más fácil, ¿no, Alberto? Sí, sí, porque parte de lo que hace falta recordar también es que puede parecer muy intimidante la tarea cuando se empieza y puede parecer también para otras personas que es banal porque las herramientas las tenemos básicamente todas las personas que han ido a una escuela, ¿no? Pero finalmente se trata también de un proceso que toma tiempo y tiempo de práctica. Todas las personas que pueden caminar, pues lo hacen cotidianamente de manera banal y nadie espera que de pronto alguien que simplemente camina de su casa a la tienda, de pronto pueda correr la maratón, ¿no? Obviamente se necesita un entrenamiento. De la misma manera, el que podamos escribir nuestro nombre, hacer un recado, hacer la lista de la compra, cualquier cosa por el estilo, pues no nos capacita instantáneamente para escribir una novela o un ensayo acerca de arqueología. Se necesita practicar, se necesita conocer un poco más profundamente esas herramientas o posibilidades de la escritura y a partir de eso, pues se va logrando, ¿no? Digamos que de alguna manera también uno necesita entrenarse para escribir. Sí, yo creo que también es como ir contra nuestros propios prejuicios, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, la pregunta aquí es, tenemos algo que decir, queremos comunicar algo, pero encontrar esa forma en la que nosotros también podamos pensar que sí vamos a estar realmente transmitiendo estas ideas a la gente que le llegue en nuestro trabajo, pues también es, como bien dicen, es todo un proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos pensar que cuando leemos la obra Cómo escribir tu propia historia,
pues se dio en un 2x3, ¿no? Así como que, bueno, pues son expertos y ya se la saben y seguro salió rápido. Porque pues resulta que como a veces... pues vamos a decir usuarios o consumidores de las obras, de libros o de los canales de YouTube donde también agarramos información, pues nada más estamos viendo el resultado de todo ese proceso, ¿no? Que no siempre, aunque llevemos tanto tiempo, igual y pues siempre estamos en constante aprendizaje, renovación, etcétera. Y en ese sentido, a mí me gustaría que nos compartieran un poco de cómo son estos pasos para dirigir finalmente lo que es un proceso creativo. Bueno, todo lo que dices es cierto. Toma tiempo, implica como cierto trabajo acumulado. Tanto Raquel y yo hemos dado clases de escritura creativa pues desde hace mucho tiempo. De hecho, yo empecé antes de que la denominación de escritura creativa se volviera popular en el siglo pasado. Entonces, yo creo que es perfectamente justo decir que las clases que empezamos a dar pues no eran probablemente las mejores clases del mundo. De hecho, probablemente nos equivocamos de muchas formas y dimos consejos que no servían. Sobre todo yo, me consta que lo hice, lo siento mucho, me disculpo con quien pueda ver este programa. ¿Con tus alumnillos de Indias? Con mis alumnillos de Indias, lo siento de verdad. Pero era con buena intención. Era con buena intención, y la idea era que, por mi parte, yo estaba tratando de aplicar, digamos, modos de trabajar, modos de relacionarme con la gente que ya había estado aprendiendo por mi propia cuenta de las personas con las que yo tomaba clase, ¿no? O sea, aprendemos por un lado, tratamos de aplicar lo que aprendemos por el otro, y en medio también vamos descubriendo más cosas, vamos descubriendo, por ejemplo, ciertos detalles acerca de nuestra propia persona, de cómo comunicarnos con la gente, de cómo poder hacer ese proceso que en sí mismo puede a veces ser intimidante, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona muy tímida y a mí me sirve, por ejemplo, que durante varios años cuando estaba en la universidad estuve en un grupo de teatro. Nunca logré gran cosa como actor, pero sí pude como inventarme, digamos, una especie de papel, el papel de la persona que no le da miedo hablar en público ante un micrófono o en un salón de clases, y entonces pues era interpretar ese papel para poder dar una clase, por ejemplo, ¿no? Y de igual forma, pues uno va descubriendo en las personas que están con uno, los alumnos, los alumnillos de Indias, como dice Raquel, las alumnillas de Indias también, pues va descubriendo cosas, o sea, el dar una clase, el enseñar una materia, una disciplina, también puede servirle a quien la imparte para aprender. No es que se aprendan las mismas cosas, ¿no? Se aprenden otras cosas, pero igual hay la posibilidad, pues, de enriquecimiento de todos los implicados. Y algo de lo que vamos aprendiendo, tanto Raquel como yo, me parece, es que no solo existen ciertos conceptos, ciertos términos que le dan sentido al trabajo, sino que existen también ciertas preocupaciones de la gente que está interesada en escribir, ciertos problemas recurrentes. Entonces, un poco a partir de toda esa experiencia, es como, por ejemplo, armamos este libro de cómo escribir tu propia historia, haciendo un resumen, una especie pues sí, de lista de las preguntas más frecuentes, las dudas más importantes, y a partir de eso tratar de estructurar un texto que las responda, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos el extra, la dificultad adicional de que fue la primera vez que trabajamos un libro entre los dos, ¿no? Entonces implicó precisamente en lo que decías, Wendy, de que uno dice, ay, seguramente salió rapidísimo. El proceso de preproducción, por decirlo de alguna manera, fue muy largo porque fue ponernos de acuerdo y estar perfectamente de acuerdo en qué cosas iban a entrar en el libro, dado que también tenemos personalidades distintas, experiencias distintas dando clase, métodos distintos de abordar los talleres con los alumnos, ¿no? Entonces, queríamos que no pareciera como la mitad de ese libro de Alberto y la mitad de ese libro de Raquel, ¿no? Sino que de veras encontráramos ese común denominador que pudiera
que en lo que estuviéramos los dos perfectamente de acuerdo y que pudiera servirle a cualquier persona. Y una de nuestras ambiciones es cambiar esa idea de que solamente quien quiere publicar un libro, de hecho el prejuicio, la idea es así como que solamente quien quiere triunfar en el mundo editorial tiene que intentar escribir, ¿no? Y que solamente los que son altamente talentosos tienen derecho a intentarlo. Y eso nos parece pésimo, ¿no? O sea, la idea es que cualquier persona puede, e incluso sería muy recomendable que todos en algún momento nos diéramos la oportunidad de escribir nuestros pensamientos, compartir nuestras ideas, inventarnos una historia, tratar de poner nuestros sentimientos en un poema, no pensando en que ay, sea un éxito del New York Times o el más vendido en Amazon, sino de veras de tener esta primera forma de comunicación que es de uno con uno mismo y ya después la posibilidad de que lo lea alguien más, pero sobre todo esa primera parte, ¿no? Que disfrutes la parte de conocerte, escribir, fabular, esa libertad, ¿no? Que es muy, diría yo, muy empoderadora de alguna manera. Y ya después pensar en esas otras partes. Creo que un autor que está todo el tiempo pensando nada más cuál es su público meta, cuál es su nicho de mercado, cuáles serán sus ventas, ni disfruta lo que está escribiendo. Y aunque logre esas metas comerciales, no creo que tenga esa plenitud de decir, ah, mira, hice algo que guste a mí, para empezar, ¿no? O sea, a él, no a Raquel, no. Pero también, Sí, claro. cada uno tenemos una propia voz, ¿no? Y muchos autores lo han dicho de esa manera, encuentra tu voz, entonces de repente estamos como, ay, ¿cuál es mi voz? Tú tienes mi voz, ¿dónde está mi voz? Busco en libros, busco en todos lados. Creo que este programa va a ser un poco anecdótico porque aquí en Libreta Negra MX nos pasó un poco eso. Teniendo la especialización arqueológica, de repente decidimos trascender como esa barrera y convertirnos como una especie de comunicadores, divulgadores científicos o llevarlo un poco más allá, pero justamente nos topamos con la barrera. Bueno, ya tengo el conocimiento arqueológico y ahora ¿qué hago? De hecho, nos pasó mucho. Sí, o sea, sí, y es algo muy común, pero lo que decían aquí Alberto y Raquel es muy importante porque es muy cierto también. Tenemos que ser realistas y muy conscientes, ¿no? De que sí necesitamos también como trabajar en equipo y eso implica también no empatar ideas, no estar como de acuerdo, sino encontrar como esta, no sé si decir fórmula, este espacio en el que nosotros sí reconozcamos que nos hace falta como mejorar tal vez el vocabulario o la estrategia, ¿no? Que estamos utilizando, porque pues sí, nosotros en la carrera, en la formación profesional, pues nos encerramos dentro de un nicho, ¿no? De que maneja pues ciertas herramientas, ciertas palabras, ciertos códigos, y que no siempre se logra esto, incluso dentro de la misma comunidad científica, en este caso, pues entre arqueólogos, pues como lograr transmitir las ideas y que de verdad nuestro público meta, por así decirlo, las entienda. O sea, en resumen, a veces ni entre nosotros nos entendemos, ¿no? Es curioso además que el proceso es de autoconocimiento, porque reconoces pues tus limitantes e incluso tus propios gustos, ¿no? Yo por mucho tiempo dije, ay, ¿por qué leer un artículo arqueológico es medio aburrido cuando es muy, muy llamativo? A la gente le llama mucho la atención. Entonces, ¿qué puntos son necesarios ahí, no? Y esta curiosidad o este proceso curioso, pues es el punto en que no solamente vas a proyectar, ¿no? O sea, es algo que para proyectar necesitas justamente tener claridad de tus propias ideas. Y por ahí justamente es donde yo empato que todo esto que hacemos, no importa si es investigación científica, si dura, pues es un proceso creativo por sí mismo. Y a veces cuesta comunicarnos y cuesta mucho más comunicarnos vía escrita
pero pues de repente yo alguna vez vi otro podcast, ¿no? Donde estaba Neil Gaiman y decía, pues es que siempre me preguntan, pues ¿cómo mejoro mi escritura? ¿Cómo empiezo a escribir? Y quizá en un momento se los pregunte a ustedes, pero yo me quedé mucho con la respuesta de Gaiman. Decía, pues escribe, termina cosas y sigue escribiendo. Y yo, pues órale. Pero pues es que sí, es que tienes que practicarlo, tienes que ejercer eso y además no quedarte en tu nicho, ¿no? O sea, no leer pura arqueología. Y entonces cuando dije, sí, es mi hora de brillar con mi nerdez. Y entonces saqué todos mis cómics y las películas y demás. Entonces, cuéntenos un poco justamente, pues esta parte, ¿no? ¿Cómo comienzan a escribir? ¿Cómo alguien y que llegue, ¿no? En una conferencia, en este podcast, ¿cuáles serían así como los pasos, pues ahora que para que empiecen a escribir o cómo mejoran esa escritura, además de la fase de autoconocimiento? ¿Qué más requieren? ¿Qué otros instrumentos deben de practicar? ¿Algún ejercicio? Además de leer el libro de cómo contar una historia, ¿qué otros materiales pueden recomendar? O sea, ¿cómo nutrimos ese proceso creativo? Creo que lo que tú hiciste de sacar tu nerdez es muy bueno y reconocer que la escritura es una disciplina muy generosa. Entonces, tú aprendes o adquieres herramientas en todo lo que haces, leyendo cómics, viendo películas, comprando Funkos, bueno, algunos, yendo a museos, caminando por la calle, escuchando a la gente que va en el camión, qué sé yo. Todo lo que está a nuestro alrededor nos alimenta y nos puede dar ideas para escribir, ¿no? De repente, a nosotros nos gusta mucho esta cosa que se llama masterclass, ¿no? Que son picudos de diferentes disciplinas. Decir picudos ya me etiquetó con una edad determinada. No te ¿verdad? preocupes, no. Yo también uso picudos, entonces. Bueno, sí. Es que entre paréntesis yo sigo diciéndole Reino Aventura a Six Flags y IFE a la INE, entonces ¿para qué me quito? DF a la Ciudad de México. Claro, y no he podido decir alcaldía cuando hablo de mi delegación. Entonces, claro. Pero bueno, en calidad de mientras, estas paréntesis. personas muy destacadas de diferentes disciplinas. Sí, gracias. Sí. Dan conferencias, ¿no? Como clases magistrales. Sí, ¿no? sí. Y nos gusta ver, por ejemplo, las de un chef o la de un cineasta, una actriz, porque encuentras cosas que se pueden pasar a la escritura. A fin de cuentas, todo son diferentes formas de comunicar y creo que eso es muy útil. Diría yo, así, el ejemplo que ponía Alberto de correr, ¿no? De que caminas y luego corres y que para correr un maratón necesitas una preparación. Creo que no serviría de mucho. O sea, puedes ver videos de gente corriendo la maratón y tener una idea de qué puedes esperar, pero nunca vas a aprender cuál es la posición correcta de los pies, cómo debes apoyar tu peso, nomás viendo la pantalla, ¿no? Es necesario hacerlo uno. Y es necesario hacerlo no poniéndote el primer día como meta correr los 40 y algo de kilómetros. Entonces, lo mismo pasa con la escritura. Yo diría los consejos así básicos, escribir, ¿no? O sea, quieres escribir, escribe, pero date un tiempo. Apaga el celular o ponte un cronómetro, avísale a todos en la casa, oigan, los próximos 5 minutos, si suena el teléfono, no estoy, voy a estar acá haciendo un ejercicio, ¿no? Y te pones tus audífonos con musiquita tranquila o apagas todos los aparatos, qué sé yo. El primero que le tiene que dar respeto a la disciplina es uno mismo. Y lo primero es darle tiempo. Si no puedes hacerte de 5 minutitos al día, media hora a la semana, o sea, si solo puedes los sábados para escribir, la gente a tu alrededor tampoco lo va a respetar. Y van a decir, como le pasaba a Alberto, que cuentas. Ay, es que en la casa de mi mamá, cuando estaba yo creciendo, en los días de domingo venían familiares, se hacía la comida entre
todo el mundo, y entonces mi mamá de pronto se asomaba desde la cocina y decía, ¿quién no está haciendo nada para que vaya a la tienda a comprar lo que fuera? ¿No? Y entonces el tío estaba viendo el fútbol, la prima estaba hablando con el novio, el hermano chiquito se estaba sacando el moco, pero todos estaban haciendo algo muy importante. ¿Quién era la única persona que no estaba haciendo nada importante? Yo, porque estaba o leyendo o ahí con una libreta o lo que fuera. Entonces, yo era el que salía a hacer la compra, lo cual, bueno, ya de ahí pasan otras cosas, pero lo cierto es que no existía como ese respeto a esa actividad, y sí era muy molesto, y sí era, pues también muy disruptivo, se diría ahora. O sea, no lograba yo concentrarme, no lograba yo encontrar como pues también ese equilibrio que se necesita, digamos, en la propia conciencia para poder practicar con más provecho. Por supuesto, cuando Alberto era adolescente, pues si le hubieras dicho a tu mamá, yo estoy ocupado escribiendo, que vaya alguien más, pues te toca chanclazo, ¿no? Pero no al niño que se saque el moco, ¿eh? Pero ya, siendo adultos, pues sí podemos empezar a cambiar eso y la visión de los demás. ¿O en qué momento les dijiste, esto es una ocupación que me importa y sáquense a volar? Mira, la verdad es que como era una familia muy grande, había muchas oportunidades para quedarse solo, mientras toda la demás gente estaba haciendo otra cosa. Y entonces lo que descubrí fue que podía apartarme otros ratos, sobre todo en las tardes, después de la escuela, podía apartarme otros ratos que no fueran, digamos, de convivencia tan inmediata. Y entonces ahí era donde estaba yo leyendo, estaba practicando. Llamémoslo así, llamémoslo practicar la escritura. O sea, porque a lo mejor Neil Gaiman, suena muy bien lo que dice, porque suena como un epigrama, así muy acá. Si quieres escribir, escribe. Suena bien padre. Sí. Pero a lo mejor se podría matizar, descomprimir un poquito y decir, si quieres escribir, practica la escritura. Porque no es que de inmediato vayas a sacar la supernovela o el gran tratado de cualquier cosa. Se trata de que uno se familiarice también, no solamente con la mente, sino hasta con el cuerpo, sí, ¿no? Con ese proceso de la escritura. No es cierto que sea una actividad exclusivamente intelectual, o incluso, se podría decir, hasta las actividades presuntamente intelectuales requieren el cuerpo humano, ¿no? Está uno en cierta posición, tiene que usar quizá los brazos, las manos, tiene que mantener la columna en cierta posición también. Hay una serie de requerimientos del cuerpo a los que hay que acostumbrarse también, ¿no? Igual que para cualquier otra cosa. Todo eso se va, digamos, logrando con el tiempo. Igual, el leer, en cierto sentido, muchos decimos, se te van pasando por ósmosis las reglas de la gramática, ¿no? De la ortografía, y en cierto sentido es verdad, ¿no? Pero no es que sea una especie de proceso mágico, es que uno va reconociendo, digamos, ciertos usos, ciertas posibilidades que tiene la lengua escrita, ¿no? Y a partir de eso va pudiéndolos aplicar, ¿no? No es algo que a lo que simplemente haya que entregarse así como si fuera un éxtasis, ¿no? Más bien es una forma de aplicar la atención para ir aprendiendo también. Sí, y yo creo que este también proceso de aprendizaje sí es algo que tenemos que estar haciendo continuamente, pero también tomando en cuenta todo esto que dice, ¿no? Del propio medio ambiente, por ejemplo, ahí ejemplificaban esto con correr en la maratón, pues también hay que tomar en cuenta los cambios que luego suceden en el propio medio ambiente, ¿no? Y pues nosotros, la verdad es que en estos momentos estamos pasando por un cambio de vida que no planeábamos, que no esperábamos, y nos obliga también a buscar mecanismos de adaptación. Creo que también estas cosas son sumamente importantes tomarlas en cuenta, que aunque nosotros nos hayamos acomodado con cierto método, ciertas estrategias mentales, emocionales o físicas, tenemos que pensar que no siempre nos van a funcionar, ¿no? Hay días en los que vamos a estar tal vez más cansados,
o más descansados o aún con el estrés de escribir. Hay gente que dice, ¿no? Que con el estrés o la presión, a veces sí le surgen como ideas y las puede desarrollar de manera más rápida que en otras ocasiones. Entonces vamos cambiando también nosotros mismos, la misma persona no es la misma, valga la redundancia, cuando tienes 25 años que cuando tienes 35. Ay, no, pues no. No, pues no, ya las experiencias de vida cambian también, ¿no? Entonces, yo creo que, imagínate, esto es a nivel individual, pero trabajarlo en un colectivo de 2, de 3, de 4, de 5, creo que es una tarea sumamente demandante y muy compleja, ¿no? Pero sumamente interesante. Y nosotros, por ejemplo, también pasamos por esto, como comentaba Omar, porque también, pues, pretendíamos, ¿no? Como esto de traspasar esta experiencia que tenemos desde la arqueología, pero hacia el público, porque pues al final de cuentas, nosotros con sociedades pasadas, digamos, cuyas personas pues ya no viven, pues observamos ciertas conductas, ¿no? Que sí tienen que ver tal vez con algunas cosas que nos hacen comportarnos como nos comportamos actualmente. Ok, está muy bonito, pero ¿cómo le haces realmente que esto trascienda al público y que le dé la importancia, ¿no? Sí, porque pensamos un poco, pues vamos a hacer un canal de YouTube, ¿no? Y dice, bueno, pongo la cámara y ya, y resulta que te quedas así. No, no es la hoja en blanco, obviamente, pero sí dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Y pues llegamos a este proceso, ¿no? Pues necesitamos un guión. ¿Y cómo construimos un guión? O sea, porque eso no a nosotros en la carrera no nos lo ofrecen. Y entonces te quedas así como, bueno, pues voy a escribir así unas ideas. Y ya las escribes y dices, bueno, pues sí, pero no tienen absolutamente nada de sentido. Entonces, ¿qué hago? Entonces ya te metes, bueno, hay que buscar un libro de guión. O alguien que me hable de guión. No, y entonces en ese proceso llegamos al canal de YouTube de Alberto y Raquel. Y dijimos, mira, hay varios capítulos especiales de guionismo. Sí, lo que decían hace un momento, ¿no? A veces cuando estás en el proceso de crear, de elaborar alguna obra, pues a veces no imaginas y pues no tienes que pensar que este libro de cómo escribir tu propia historia la iban a estar leyendo unos arqueólogos para escribir sus propias historias precisamente, ¿no? Entonces, sí, en este sentido sí nos gustaría que nos compartieran, ¿no? Como todas estas cuestiones que tienen que ver quizá con los diferentes formatos que nosotros que somos totalmente ajenos de algún modo o en un principio a todo este mundo, a todos estos procesos, pues de acerca de los guiones, por ejemplo también pues cómo escribir los cuentos. Una novela. Sí, exactamente, porque pues igual y somos como un poquito saliéndonos como lo hace Omar de nuestros nichos ahí súper especializados, pues luego recurrimos, ¿no? También luego a estos diferentes formatos, pero pues también ahí nos gustaría que nos compartieran qué hay más allá. Uy, bueno, es que hay cantidad de cosas y hay que decir que todo el tiempo están surgiendo nuevas maneras de escribir, ¿no? Porque tiene que ver con qué quieres contar y cuál es el mejor modo de comunicarlo. Por ejemplo, a mí me gustan muchísimo estos cuentos de Borges que son como a modo de ensayo, ¿no? Que tú lo lees y tiene toda la apariencia de un ensayo académico, el rigor, pero descubres que todo es inventado. Entonces dices, ¿es un cuento? ¿Es un ensayo? ¿Qué es, no? Por ejemplo, hay una novela de Víctor Hugo Rascón Banda que está escrita como si fuera guión de cine, creo, ¿no? O como de teatro, o tiene pedazos que son como guión, porque a veces uno como autor como que te imaginas las diferentes formas de contar. Yo creo que, pues sí, lo primero es pensar qué quiero compartir, ¿no? ¿Qué es esa idea que me está dando vueltas y vueltas en la cabeza y que necesito sacar y que alguien más la recoja? Y ya a partir de ahí puedes pensar cuál será el mejor modo de compartirla, si será a través de un podcast o será a través de un guión de animación o un poema, ¿no? Un dibujo, bueno, también dependiendo de las capacidades de uno. Yo, por ejemplo, de repente tengo unas ideas que digo, es que esto estaría bien padre en una tira cómica, pero yo no sé dibujar, entonces pues no es opción, ¿no? Entonces, para todo eso,
pues nos sirve la escritura, y si bien sí hay formatos específicos, también hay mucha libertad de que explores, ¿no? De que digas, bueno, y si lo escribo, como dejando espacio entre los renglones o formando un dibujito con las letras, qué sé yo, pues pruebas y si funciona, pues padrísimo. Y a veces funcionan algunas cosas también que te las empiezan a copiar y se vuelven nuevas tendencias o hasta nuevos géneros. Y si no, pues pruebas de otro modo y se vale, ¿no? Ujú. Pues sí, también ahora que comentamos esto, me gustaría retomar algunos puntos que me recordaron lo que estaban diciendo. Primero, es que justamente hace 2 programas de La Hoja Suelta estuvimos platicando con Ámbar Luna, que es coreógrafo y directora escénica, y nos hablaba que a veces es complicado o tenemos una idea, ¿no? Un poco sesgada de lo que es los procesos de creación o incluso las mismas actividades humanas, ¿no? Pensamos que el trabajo intelectual es solamente intelectual de sentarnos, ¿no? Y así pues, me quedo como capítulo de Big Bang Theory, ¿no? Viendo la pizarra o el cuaderno y tun, tun, tun. Y no es un proceso inmóvil, sino efectivamente necesitas entrenar tu brazo. Es más, hasta necesitamos cómo aprendernos las teclas, ¿no? Para escribir en la computadora. Y algunos ya saben mecanografía y eso ya es como un plus. Entonces, pues tenemos que saber de nuestro cuerpo, necesitamos conocerlo, necesitamos saber nuestros propios hábitos. Hay gente, hay autores y autoras que tienen, ¿no? Sus propios rituales, ¿no? O sea, a ver, si yo digo, pues quien tenga la escritura, que necesariamente tenga un whisky y un habano en la mano, pues ya sabemos quién es. O bueno, ¿ustedes qué procesos creativos o qué hábitos al escribir tienen? Yo creo que todos los hábitos y todos estos rituales de los que a veces se habla no son tan importantes en sí mismos, es decir, no es que tengan que existir o que tengan que ser de esta manera o de esta otra, particularmente el asunto del whisky. ¿No? Más bien esos son como ayudas, cuando realmente funcionan, ¿Pose? cuando no son pura pose, perdón, porque hay también personas que nomás presumen sus rituales, igual que hay personas que presumen en Instagram las portadas de los libros, pero no los leen nunca, ¿no? Claro. Lo importante es que esos rituales sirvan para crear una sensación de rutina, la impresión de que se está en un espacio que es propio y en el cual uno puede concentrarse a su gusto en el trabajo, ¿no? Porque hay que considerar que la escritura puede convertirse en un trabajo, no en el sentido de que sea un trabajo remunerado o en el sentido de que sea una obligación, sino en el sentido de que sea una actividad, digamos, digna de respeto y digna de ese tiempo que a veces no se le quiere conceder, ¿no? Todo lo que ayude a establecer como esa delimitación entre el resto del día y el momento de ponerse a escribir, a trabajar en la escritura, todo eso sirve como ritual. Todos esos son los rituales y tienen su utilidad ahí, ¿no? Para uno. No tanto, incluso si uno no los presume, si uno no los menciona, o si no parecen tener realmente mucha relación con la escritura misma, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta poner algún tipo de ruido, ¿no? Ruido de fondo para concentrarme, para no estar prestando atención a otras cosas. Pero ese ruido no tiene que ser, digamos, un ruido blanco de cierta frecuencia o algo así por el estilo, o un archivo de sonido de tal o cual característica. Puede ser perfectamente un poco de música, digamos, música que no llame tanto la atención sobre sí misma, ¿no? Que tampoco tiene que ser necesariamente Musak o Bach. qué sé yo. O puede ser una película. A veces me da por poner una película, no la pantalla delante, sino en algún otro lado y nomás tener el sonidito ahí, que sirve para lo mismo. Y ni siquiera tiene que ser una película que sea pertinente de algún modo con el tema del que estoy escribiendo. A veces funciona, pero a veces puede ser cualquier otra cosa.
Lo que importa es como la presencia, digamos, de ese sonido. Y en general ocurre que no es que tampoco tenga que estar puesto en repetición, basta con que esté ahí como para ayudarme a empezar la concentración y luego yo mismo ya se me olvidó que había algo puesto y me sigo, ¿no? Sí. Entonces, cosas así son de las que pueden ayudarle a uno. Si a uno le reconforta tener como ahí la figurita puesta y sabe que la figurita está puesta ahí en el espacio donde uno va a escribir, pues fantástico. Si uno se siente mejor con su suéter todo viejo y descosido, pues también. ¿De dónde lo saqué? No sé, pero había este escritor Rubén Bonifaz Nuño que se ponía traje, corbata, chaleco, o sea, Bueno, que decía que se lo ponía, bueno, no sé. Yo nunca fui a su casa. Bueno, pero en dicen fin. que sí, se vestía muy elegante para escribir, dicen. Si se sentía bien así y si ese ritual le servía para, ¿cómo decirlo? Pues para empezar a concentrarse, ¿no? Como un actor que va a interpretar un papel, fantástico. No, lo del suéter es de un cómic de Edward Gorey. Bueno, sí. Un escritor. Alberto además se lleva sus tazas a su estudio a escribir y luego tiene 4 o 5 tazas vacías ahí en el estudio. Ay, sí, qué es cierto, exageración. es No son verdad. 4 o 5, si acaso 2 o 3. Es que es el orden del caos, si no, no funciona. Sí, yo creo que cada quien tiene como estas estrategias, estas formas como de sentarse y apropiarse de ese espacio, de ese momento para concentrarse, ¿no? A mí, por ejemplo, el ruido sí que no me lo pongan. Yo incluso a Omar le digo, pues como que bájale, ¿no? Yo soy un poco como Alberto, necesito ruido para... No. Sí. A mí me No, pasa Alberto pone las películas y no las ve. Les digo, él le dice a ese método la revolvedora. Así le dices. Y yo tiene metodología. voy pasando por donde esté una tele prendida y me quedo. Y me quedo viendo la película completa. Y si vuelve a empezar, me quedo viéndola otra vez, aunque no me interese la película, aunque ya la haya visto 20 veces. Entonces, cuando oigo que Alberto tiene una película en su estudio, trato de ni asomarme porque me voy a quedar viéndola. A mí, fíjense, una cosa bien babas. Los lunes me gusta poner la lista de recomendaciones de Spotify, que cada lunes te da una nueva. Y y el resto de los días, pues no la pelo mucho, pero por ahí del jueves o viernes que sé que ya me la van a cambiar, entonces la pongo y ya no para escribir, sino para escucharla con atención y seleccionar qué canciones se van a mi lista personal. Pero cuando estoy escribiendo, a veces ni pongo música ni pongo nada y no me doy cuenta, o sea, como que esa parte no es tan importante para mí. Pero algo que me he dado cuenta recientemente es que sí tengo que tener zapatos que me pueda quitar sin usar las manos, porque mientras estoy escribiendo me quito los zapatos, los aviento hasta el fondo del escritorio, estiro el pie para volvérmelo a poner, o sea, como que, y mientras estoy escribiendo estoy jugando con los zapatos. Qué cosa tan rara, eso no me pasaba en la oficina. Qué bueno. Porque... Sí, entonces pues son como diferentes cositas. Y hace rato que Wendy comentaba lo de las computadoras, por ejemplo, me quedé pensando en eso. Trabajas en tu compu y te sabes dónde está el acento y cuál es el shortcut para poner mayúsculas y todo. Y de repente nos ha pasado que Alberto tiene que trabajar en la mía o que me cambio de computadora y parece una tontería, pero sí puede ser un freno a la escritura. Y de repente dice uno, este programa se ve muy interesante para escribir, pero no lo quiero probar ahorita porque tengo prisa y no tengo tiempo de la curva de aprendizaje de algo que no sea el Word. Y así se va uno 20 años, ¿no? Pero es una de las partes que uno no pensaría que fuera importante, pero que puede ser terriblemente frustrante cuando volteas y ves que todos tus acentos quedaron al revés, ¿no? O que te equivocaste ligeramente de teclas y que escribiste en quién sabe qué idioma marciano durante un rato porque, pues mal que bien uno se aprende el teclado y ya no lo está viendo todo el tiempo, ¿no? Se supone.
Sí, como cuando a las hormigas les mueves ahí la línea que forman y ya se pierden. Entonces yo creo que sí, como qué curioso es todo esto, como estas actividades que hacemos y que a veces unas son extremadamente semiautomatizadas, también por las herramientas que ya utilizamos ahora, ¿no? Sobre todo estas cuestiones digitales. Pero miren qué interesante es todo este mundo, ¿no? Cómo son nuestros procesos creativos finalmente. Y esto yo creo que también es muy importante para nuestra audiencia porque a veces sí puede como que sonar o hemos tenido creo que estos momentos a veces que son frustrantes. Precisamente cuando implica a veces aprender algo y es algo que con lo que no contábamos o no queríamos y pues ni modo, ¿no? Le tenemos que entrar, pero no nos sale a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Pero yo creo que se vale y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces buscamos también como la perfección y en este proceso, y hablo por experiencia propia, no nos damos cuenta que eso también representa como un freno. Entonces yo creo que esto que nos comparten, estas actividades tan peculiares que podemos tener, creo que también es muy importante para quienes nos estamos pues involucrando, ¿no? En este mundo, en este proceso de cómo estar comunicando pues las ideas con base en las propias experiencias humanas que tenemos y que nos hacen pues vincularnos, que ese es uno de los fines de la comunicación con otros seres humanos, ¿no? Que tal vez son diferentes a nosotros, pero finalmente compartimos cosas. Pero aquí me gustaría también que si nos pudieran como sumar su propia perspectiva de por qué es importante que de manera general en la sociedad tengamos como estos procesos creativos, sea para escribir, para estar en la actuación, en nuestro trabajo, para innovar, etcétera, ¿no? Entonces ahí ustedes yo creo que sí tendrían como mucho que compartirnos en este sentido, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Yo creo que la importancia de todo esto es que de alguna manera, primero, nos ayuda en general a comunicarnos mejor con otras personas, no solamente a la hora de crear una obra, una coreografía, un plano arquitectónico, una película, sino simplemente a entender de una manera más clara, más profunda, ¿no? Cómo nos expresamos y cómo se expresan las personas a nuestro alrededor, ¿no? El familiarizarnos con el lenguaje, sobre todo con el lenguaje escrito, en nuestro caso, por supuesto, permite reconocer más fácilmente ciertas estructuras, ciertos detalles del lenguaje, y a partir de eso, pues sí lograr una especie de mayor entendimiento, ¿no? Es muy frecuente, por decir algo, que encontramos una nota periodística en la cual la persona que la escribió trata de utilizar como mecánicamente todos los sinónimos posibles que se puede encontrar a la palabra dijo, ¿no? Y entonces dice, declaró, aseveró, subrayó, confesó, reveló, y los pone como caigan, ¿no? Pero si uno lo ve un poco más claro, si uno se familiariza un poco más con el lenguaje, pues se da cuenta de que cada una de esas palabras tiene una carga diferente, tiene un sentido ligeramente diferente y a veces tienen implicaciones que son muy pesadas y muy contradictorias incluso para lo que se supone que está diciendo la nota, ¿no? Igual cuando hablamos, igual cuando la comunidad en la que vivimos pasa a través de cierta experiencia compartida, ¿no? Como por ejemplo ahora este asunto de la pandemia, ¿no? Hay ciertas palabras, ciertos términos que se ponen de moda, ¿no? Ciertas ideas que se van afincando a partir de esas palabras, por ejemplo, alrededor de las vacunas, alrededor de las precauciones. Tan sencillo como, digamos, la palabra cubrebocas, que se usa mucho en México para hablar de este accesorio. Hay personas que le identifican literalmente como cubrebocas y se lo ponen así. O sea, y no se cubren la nariz, ¿no? O sea, las palabras tienen peso, tienen esos sentidos que a veces no descubrimos porque no estamos siquiera habituados a la idea de que se pueden descubrir, de que existen, ¿no? También, de igual forma,
todos estos procesos de aprendizaje, de creación, a partir de los cuales podemos hacer esta especie de obras, de creaciones, ¿no? De objetos, ya sea físicos o virtuales con los que podemos interactuar, también tiene un efecto en nosotros como personas. A la hora de que escribimos un texto, por ejemplo, a la hora de que revisamos, a la hora de que vamos examinando también cuáles son nuestras propias palabras, nuestras propias formas de verter lo que teníamos en la cabeza, como decía Raquel hace un rato, estamos también de alguna forma comunicándonos con nosotros mismos, examinando nuestro propio pensamiento a partir de la huella que va dejando. Es como una especie de telepatía, pero hacia uno mismo, ¿no? De autotelepatía, de estar hablando con uno mismo. Y eso es importante porque también le agrega, por decirlo así, otra dimensión a nuestra propia existencia, ¿no? Otro tipo de proceso que a lo mejor ya no se manifiesta fuera de nosotros, pero que también es importante, porque igual que es importante descifrar o entender mejor lo que nos rodea, también es importante entendernos mejor a nosotros mismos. Y a veces no lo hacemos, ¿no? A veces simplemente vamos por la vida haciendo lo que más o menos hemos aprendido que tenemos que hacer, diciendo lo que más o menos hemos aprendido que tenemos que decir, pero sin ir más allá de esas acciones que a veces parecen reflejos condicionados, sin preguntarnos más cosas acerca de nosotros mismos. En cambio, una actividad creativa como estas de las que hemos estado hablando, siempre nos lleva a hacernos preguntas acerca de nosotros mismos. Y esas preguntas puede ser que no nos agraden las respuestas o que no haya respuesta siquiera, pero ya el planteárselas es importante, ya nos agrega algo a nuestra existencia como seres humanos. Sí, yo creo que también es un ejercicio, esto que decías de autotelepatía, necesario y más en estos tiempos, ¿no? Yo lo veo como también una cuestión también de liberación, de sacar, de externar, no precisamente en cosas tangibles o que le van a llegar a otra persona, ¿no? Pero creo que atravesamos algo, hacemos un proceso. Y por ejemplo, a mí me ha pasado, ahorita me acordé, que he escrito artículos, pero que no necesariamente se han publicado, los tengo ahí guardaditos, pero el propio proceso de escribir, de plasmar de la idea en la mente a ya una hoja digital o física, sí sirve como ejercicio, ¿no? Como deliberar y cuestionar precisamente si estas ideas o estos pensamientos que teníamos respecto a determinada situación, de verdad lo pensamos así. Y dentro de un año, cuando las vuelva a leer, yo digo, es que, ¿por qué estaba pensando esto, no? Entonces ahí yo veo también como todo esto que comentas, Alberto, es un ejercicio de autorreconocimiento y autocuestionamiento, que en estos tiempos es algo que todos deberíamos estar haciendo, ¿no? Y es un proceso liberador y muchas veces hemos escuchado, particularmente estos 2 años de pandemia o ya casi 2 años, de que la cultura sirve, ¿no? Para como un sostén social dentro de todos estos males o de la situación crítica que estamos viviendo, ¿no? Al final del día también se están desarrollando nuevos lenguajes, ya lo platicamos aquí un poco, pero pues que no se nos olvide que este proceso de escritura y además la escritura creativa pues también está en redes sociales. O sea, un tweet, ¿no? Antes eran 144 caracteres, ahora son 240. O también yo recuerdo, Raquel, alguna vez que comentaste justamente en el programa especial de guión, de que un programa en vivo, ¿no? Un programa en vivo requiere un lenguaje distinto que sí lleva un guión. Y dices, ah, chis, ¿cómo lo haces guionizado? Pues es que, bueno, es una escaleta, se hace de tal manera y tal. Pero finalmente, o sea, nosotros socialmente encontramos la manera de comunicar. A veces no nos sale tan bien, pero ahí está, ¿no? Y entonces ya para ir cerrando, porque esta plática se nos ha ido volando como el agua y totalmente disfrutándola, pues a mí me recuerda al final del día, ¿no? Esta situación de escribir, ¿no? Alan Moore, otro gran prócer de los cómics, dice que deberíamos de tratar a la escritura como una deidad, ¿no? Este respeto, que de hecho ya lo habían mencionado, de que pues las letras, esta comunicación, esas ideas que estamos plasmando, pues requieren no solamente el respeto, sino esta conformación total. Y
pues en los últimos años, ¿no? Como que nos concentramos mucho en el realismo, esto lo decía Miranda Rinaldi también, actriz y creadora escénica que entrevistamos en La Hoja Suelta pasada, de que nos concentramos mucho en el realismo, ¿no? En lo concreto, en la realidad del mundo. Pero, ¿qué sucede con todos los géneros o con estas ideas que es justamente crear algo nuevo, ¿no? Ustedes lo han dicho como, o lo han manejado como la literatura de la imaginación. Y tenemos mundos posibles, mundos apocalípticos, por ahí tenemos justamente el ataque zombie, ¿no? O la zona M, o ahora que también ya hasta experiencias con Batman, ¿no? Entonces cuéntenos un poco cómo es esa literatura de la imaginación, un poquito de su experiencia justamente desarrollando caracteres o escenarios diferentes, ¿no? Diferentes a la realidad. Bueno, lo que es importante decir primero es que, al contrario de lo que algunas personas piensan, todo lo que uno escribe, todo lo que uno crea, tiene su origen en la realidad. Pues simplemente porque no puede tenerlo en otra parte. Aquellas cosas que tienen que ver con nuestros sueños, con nuestras fantasías, con todo aquello que no podemos medir, tasar, pesar, fotografiar, que está en nuestro interior, pues de todas maneras es parte de la realidad, en el sentido de que es un proceso mental, ¿no? Que tiene lugar en un órgano físico que es el cerebro humano, y que se manifiesta por medio de algún lenguaje hasta ir a dar algún objeto, ¿no? Un libro o una película, un archivo digital, qué sé yo. O sea, todo eso es de alguna manera también parte de la realidad. No es que la realidad se pelee con la fantasía o con la ficción. Es simplemente que estas obras o estas creaciones de alguna manera manifiestan o permiten imaginar aquello que no está directamente ante nuestros ojos, pero que igual tiene un origen humano, ¿no? Esta distinción es importante hacerla porque yo mismo no la conocí y muchas otras personas, digamos, cuyo trabajo nos interesa o con las cuales hemos trabajado, tampoco han tenido esa distinción mientras iban creciendo, ¿no? Muy comúnmente se habla más bien de lo contrario, ¿no? De la competencia entre la realidad y la ficción, y que si la realidad supera la ficción, y que si la ficción es más irresponsable o menos irresponsable que la realidad. O sea, de entrada estamos pues partiendo a una discusión con los términos equivocados, ¿no? Sobre todo en un país como México, que tiene una larga tradición de tratar de obligar a la aceptación de forma a veces incluso autoritaria, pues de una sola visión de las cosas, ¿no? De un solo tipo de ortodoxia. Lo tenemos por lo menos desde la época de la colonia, ¿no? Lo que puede ofrecer lo que hemos estado llamando la literatura de imaginación, que abarca un montón de cosas, lo que a veces se llama fantasía, lo que a veces se llama ciencia ficción, pero también otras formas de escritura, de creación, que no tienen nombre necesariamente así como de género muy popular, ¿no? Es simplemente como eso otro, la experiencia del interior, no cómo se ve una época, sino cómo se siente. Así es como yo lo diría. Y en todas las épocas de la historia de este país y de otros parecidos en América Latina, en el mundo, ha habido esa imaginación fantástica. Nada más que a veces se le acepta y a veces no. Y en el nuestro, pues no se le ha aceptado mucho durante mucho tiempo. Hace 40 años, ustedes y nosotros no habríamos tenido siquiera esta conversación porque se habría considerado totalmente indigno de tenerla, ¿no? Había dos loquitos en México que eran Salvador Elizondo y Juan José Arriola, que eran los que escribían estas cosas, y ya, ¿no? O sea, no tenía que haber más. Ahora no es así. Ahora, afortunadamente, hay una mayor aceptación de todo esto. Hay nuevas generaciones de escritoras, de escritores que están haciendo este tipo de cosas con muy buena aceptación también. Pero digamos que a nosotros nos tocó vivir el proceso por el cual empezó un poco a abrirse esa puerta, ¿no? Dentro de la
alta cultura, sea que signifique eso, y también, pues en general, con la gente, con el público. Este, en los años 70, que fue cuando yo nací, esa puerta parecía estar totalmente cerrada, ¿no? Parecía que las únicas personas que habían utilizado la imaginación eran gente muerta que había vivido en lugares muy remotos, ¿no? Que ya se había acabado, ¿no? Eso, que ya no, ya esas cosas ya no existían. Y luego se va descubriendo que no es cierto, ¿no? Que sí hay, que existen personas incluso en este país que hacen eso, ¿no? Nomás que lo hacen como en la sombra, como a escondidas, ¿no? A veces como con vergüenza. Este, es, Me acuerdo mucho de una declaración que hizo Augusto Monterroso en alguno de sus libros. Augusto Monterroso, el que escribió las fábulas de la oveja negra, el que escribió El dinosaurio, que tiene todas estas obras muy extrañas y muy alocadas, pues diciendo que de plano la literatura fantástica en México no existe, que él la ha buscado en su obra, que la buscó en otras obras y que jamás dio con ella, porque en este país todo es muy asombroso y entonces no hay que imaginarse cosas. Que es así como, es muy extraño leer eso y con el tiempo uno piensa, pues este señor estaba como tratando de curarse en salud, de defenderse, de evitar que lo atacaran, diciendo que defendía algo que socialmente no era considerado aceptable, ¿no? Pero en cuanto empieza a haber gente que decide, a pesar de todo, seguir insistiendo en esto, defender aquello en lo que cree, defender no solo la utilidad, sino la belleza, la justicia de hacer este tipo de cosas, pues empieza poco a poco a abrirse puertas, a abrirse oportunidades para que esta literatura se vaya dando a conocer. Bueno, Raquel es mucho más joven que yo. A la gente de mi generación nos tocó pues un poco darnos de topes contra esa puerta, medio meter un pie, fracturarnos un dedo con esa puerta. Otras personas pues ya han podido abrirle un poco más después. Yo quisiera creer que, sobre todo en una época como esta que vivimos, en la cual hay tanta incertidumbre y tantos problemas nuevos que no habíamos tenido antes, ¿no? Como el deterioro ecológico, ¿no? Por ejemplo, como el ascenso de esta especie de fascismo que se está viendo en muchos lugares del mundo, pues se debería poder ver que la imaginación, de hecho, hasta nos puede ser de utilidad para enfrentarnos con estos asuntos de la realidad palpable. La imaginación es la capacidad de la mente humana de crear algo nuevo a partir de elementos que ya tiene, de crear algo que no tiene directamente delante. Y tarde o temprano, una cultura, una sociedad necesita tener imaginación porque no vive en una situación estática, porque las circunstancias a su alrededor están cambiando y ahorita entre nosotros están cambiando a gran velocidad. Entonces hace falta como encontrarse soluciones para esos problemas nuevos, no tratar de aplicar aquellas que ya conocíamos. Una sociedad que no puede adaptarse a circunstancias cambiantes es una sociedad que corre peligro de extinguirse. Entonces es hasta un asunto de supervivencia el que podamos educar nuestra imaginación, porque a partir de lo que nos da la literatura, pues también podemos pasarla a otros terrenos, podemos tener imaginación política, podemos tener imaginación social, podemos pensar en alternativas a cómo estamos viviendo en este momento, no solo a cómo estamos escribiendo. Sí, yo creo que esto es muy valioso y de antemano se los agradezco mucho porque a veces recurrimos a este tipo de literatura pues para encontrar tal vez esta liberación que socialmente allá afuera pues vemos muy difícil de cambiar, ¿no? O de hacer y de vivir como nos gustaría. Entonces yo creo que es un espacio también para encontrar pues esta libertad, ¿no? En nuestra imaginación, pero que sí, efectivamente, y lo digo también como experiencia personal, sí es muy sano en el sentido mental y emocional. A nosotros nos toca enfrentarnos a situaciones actuales a nivel local y mundial sumamente complejas, complicadas, en todos los sentidos, y vemos que un cambio para bien a veces implica también esforzarnos
y salirnos, ¿no? De esta zona de confort. Y este tipo de creaciones en verdad contribuyen, ¿no? A tal vez a mantener este lado humano en todo el sentido de la palabra, ¿no? Que ahora, tal vez en un sentido muy ideológico, pues vemos que nos hace mucha falta, pero que también ese va a ser el camino para sacarnos tal vez de esta situación que sí tiene todos estos claroscuros, pero que finalmente hay alguien allá afuera a la que tal vez podamos tocarle estas fibras, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica como lo que lo hace muy especial. Y pues bueno, esta charla estuvo llena, fue muy rica, muy amena. Se me queda muy, muy presente, ¿no? Todas estas cuestiones, tanto de rituales, que si te pones el zapato para luego concentrarte en el trabajo, que haces mucho ruido, luego no lo haces. A mí, por ejemplo, me gusta que el ambiente tenga un aroma muy agradable. Entonces, y digo, en la Ciudad de México luego pues hay que esforzarnos mucho, ¿no? Pero es algo que a veces es muy válido, más bien siempre es válido compartir entre nosotros, porque pensamos, ¿no? Que nosotros somos los raros, tal vez, pero realmente no, requerimos de todos estos procesos como ejercicio de liberación personal, ¿no? En un primer momento. Entonces, infinitas gracias por compartirnos toda su vasta experiencia. Esperemos que no sea la última vez que tenemos este espacio para compartir, pues finalmente, ¿no? Estos procesos y pues yo creo que la audiencia, pues seguramente ya los conoce en sus obras y en el canal de YouTube que tienen, pero también, pues seguramente querrán saber más, o para los que no los hayan conocido, pero tal vez habrán escuchado sobre ustedes, pues que nos compartan ahí sus redes para saber dónde podemos seguir interactuando, preguntándoles cosas. Sí, bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Eso, sí, muchas gracias. Nosotros encantados de acompañarlos. De veras, muchísimas gracias. Nos encuentran, pues estamos, creo que excepto TikTok, ¿no? Bueno, no. LinkedIn tampoco. Yo sí estoy en LinkedIn. Ay, pues tú muy bien. Es la red seria, ¿no? Pero ya tiene no stories entro también. mucho, pero pues ahí estoy. No, estamos, por ejemplo, yo creo que un buen punto de partida son nuestras respectivas páginas web, aunque ya casi nadie usa páginas web, o sea, o preferimos. Sí, pues, pero la gente prefiere buscarte en Facebook o en Twitter, pero si van a la página de Alberto, que es albertochimal.com, o a la mía, que es raxi.com.mx. No, .com nada más. ¿Sí? .com, que es raxxie.com. Ahí están nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que en todas Alberto está como Alberto Chimal, es bien fácil de encontrar, sí, y yo en todas estoy como Raxi o variaciones. Ay, qué barbaridad. Entonces, pues ahí nos encuentran, y pues el canal de YouTube, que es Alberto y Raquel MX. Que también en la descripción de todos los videos vienen también los enlaces a nuestras redes. Así es, y ahí pues cada semana tenemos una charla los martes a las 9:30 de la noche. Tiempo de la Ciudad de México. Eso, platicando de libros, de cómics, de guión, como decían ustedes, ahí tenemos, una vez al mes hablamos de escritura. Y los jueves a las 6 de la tarde estamos leyendo, pues empezamos a leer con la pandemia, ¿no? Que era diario, ya ahorita nada más los jueves, pero estamos ahorita leyendo una novela francesa para niños. Y vamos a seguir con más cosas para la gente que quiera acompañarnos. Sí, entonces ahí nos Perfectísimo. Pues hay un montón de opciones, la verdad es que es muy accesible y siempre se aprende algo cuando ven, ya sea en vivo o en repetición, pues estos videos. Nosotros lo agradecemos muchísimo. Realmente gran parte de Libreta Negra MX se debe justamente a sus videos y transmisiones, aunque luego no comentemos ahí o lo escuchemos en podcast, entonces... Pero ya lo saben ahora. Exactamente, es la confesión del cierre de este programa. Sí, realmente somos muy fans en este canal y pues hemos de confesarles que agarramos un par de ideas para plantearlas directamente aquí.
Y pues bueno, en ese sentido, pues tampoco olviden seguir a Libreta Negra MX. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y por supuesto todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox, Himalaya. Y pues bueno, ya hicimos un recorrido justamente de estos procesos de escritura, el autoconocimiento y finalmente también con este sentido pues de nuestra propia realidad para modificarla, preguntarnos qué haría Sita, qué haría Calimán, qué haría el Principito o Batman, o qué pasaría si algunos zombies estuvieran en la Ciudad de México y tuviéramos que sobrevivir. Para eso también nos sirven estas referencias, para tomar filosofías de vida. Entonces, bueno, así concluimos la hoja suelta de esta semana y nos vemos la próxima con otro gran tema. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.